Vivimos en una sociedad compleja, humanista, pero muchas veces carente de humanidad. La ciencia, la medicina, la tecnología, todos avanzan a niveles increíbles movidos por la férrea voluntad de hacer un mundo mejor, más cómodo, más cálido. Sin embargo, no todo es positivo. Muchas veces la publicidad, los estereotipos o las propias circunstancias del entorno configuran unos objetivos, unos cánones o unos estándares que se convierten en lo que las personas deben ser y en lo que deben llegar a convertirse. Nace así el concepto de normalidad. Cuando alguien nos incluye dentro de esta normalidad, provoca críticas, escepticismo e incluso rechazo. No estamos preparados para adaptarnos a tendencias o a conductas que abandonen esos cánones. La sociedad no es afectiva con la diferencia. Ya lo decía Albert Einstein, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que superar un prejuicio. Nos reunimos con Francisco, presidente de la asociación Up and Down ubicada en Zaragoza. Esta entidad dedica sus esfuerzos para obtener medios para financiar las necesidades de los niños de la asociación, tales como logopedia y aprendizaje. Tenemos el placer también de conocer a su mujer Raquel y a su hija Adriana. Bueno, Paco, cuéntanos, ¿qué supone tener una hija con síndrome de Down? Bueno, pues yo creo que tener un hijo en general te carga de una gran responsabilidad. A los padres que tenemos un hijo con síndrome de Down y a todos, no somos diferentes en ese sentido. Yo cuando afrontaba la paternidad yo sabía que tener un hijo a lo largo de la trayectoria vital de un hijo te da preocupaciones, como es lógico, como todos cuando somos hijos hemos dado a nuestros padres. Pues es eso, es una responsabilidad, una preocupación, unos retos, exactamente igual que todos los hijos y los padres. ¿Qué ocurre? Que en nuestro caso pues hay unas dificultades añadidas fruto de la discapacidad y de que todo cuesta un poco más de trabajo. Pero en esencia no hay una gran diferencia. Bueno, yo no tengo un hijo sin síndrome de Down, pero yo creo que no hay una diferencia esencial en cuanto a lo que es ser padre. Ser padre es un concepto y luego nuestra hija tiene síndrome de Down, otro hijo puede tener una problemática la que sea diferente, otro ninguna, pero le puede aparecer un problema en el futuro, es decir, todos tenemos potencialmente posibilidades de tener un problema o una dificultad. Entonces somos padres sin más con las circunstancias que nos ha tocado vivir, en este caso el síndrome de Down. ¿Cómo es el día a día con tu hija? Pues muy intenso, lleno de actividad. Bueno, Adriana va al colegio normalmente, entonces en un día de colegio va a su actividad escolar y al salir lo normal es que tenga alguna actividad extra, que puede ser logopedia, puede ser psicomotricidad, puede ser natación, puede ser estimulación temprana, puede ser la que toque cada día. Son actividades que necesita hacer porque más en estas edades tempranas son fundamentales para su futuro desarrollo. Entonces es un no parar de actividades. Afortunadamente con Raquel pues nos organizamos para llegar, donde no llega uno, llegar otro, y si no, pues familiares, la abuela, vamos tirando de la gente cercana. Pero es sobre todo una intensidad, pero como te decía antes, yo hablo con los padres de los chicos que no tienen síndrome de Down y también es lo mismo, el que no tiene fútbol, tiene música, el que no tiene piano, el que no va a hacer repasos de lo que sea, con lo cual la vida que les toca vivir hoy en día a los jóvenes es una vida intensa y para los padres muy intensa también. ¿El apoyo familiar es importante? El apoyo familiar en nuestro caso es sobresaliente, no, matrícula de honor. Sí, la verdad es que es muy importante para nosotros que tenemos que llevar nuestra vida laboral, conjugarla con el darle solución a las diferentes situaciones que tenemos que sacar adelante con Adriana, pues la verdad es que el apoyo familiar es fundamental, es fundamental. Si siempre lo es, en este caso que hay una sobrecarga de actividades, más todavía. ¿Qué es realmente el síndrome de Down? Bueno, pues casi se me hace más fácil, me resulta más sencillo contestarte lo que no es. Y lo que no es una enfermedad. Es una alteración genética, es cierto, pero no supone en sí una enfermedad. Es cierto que esa alteración genética conlleva una discapacidad intelectual, en mayor o en menor medida, y es cierto que te puede condicionar futuras enfermedades o no, ¿vale? Como a nosotros, pero no es una enfermedad.
Yo siempre digo que a raíz de tener a mi hija, lo que he descubierto es que el síndrome de Down siente, tiene miedos como nosotros, tiene seguridades como nosotros, tiene preferencias como nosotros, tiene emociones, tiene motivaciones, exactamente igual que nosotros. Tiene todo lo emocional de un ser humano, lo tiene exactamente igual que nosotros, y el ser humano vive gracias a las emociones. Lo racional en la vida no suele ser el motor suele ser una pasión. Vale, pues en ese sentido, a nivel emocional, no tienen absolutamente nada que envidiar a nosotros, incluso a veces sería al revés. Entonces, yo entiendo el síndrome de Down como es una alteración genética que puede condicionar una serie de aspectos de tu vida, pero que lo vital, que es la posibilidad de ser feliz y de desarrollarte, no lo va a condicionar. ¿Cómo os enterasteis que vuestra hija tenía síndrome de Down? Nos enteramos en el parto. Cuando yo di a luz, el ginecólogo y la pediatra tuvieron serias dudas por pues varios síntomas físicos que vieron en Adriana, y le comentaron a Paco que había una sospecha de que la niña podía venir con síndrome de Down. Y incluso le dijeron que no me dijera nada hasta que no estuviera seguro. Paco tuvo claro decírmelo, y bueno, pues luego ya le hicieron las pruebas genéticas y salió que era síndrome de Down. ¿Y cómo reaccionan unos padres cuando se enteran de que su hija tiene síndrome de Down? Yo reaccioné bien. Yo no tuve, como te decía antes, yo me dirigí hacia la paternidad sabiendo que es un proceso en el que puede haber altos, bajos, más obstáculos, menos, problemática o no problemática, y un poco que yo asumía que es todo un reto. Entonces dije, pues mira, la primera prueba el primer día, ¿no? Entonces no lo asumí ni con tristeza, sino con responsabilidad. La responsabilidad de que hay que sacarlo adelante. Y Raquel, pues prácticamente... Yo acababa de dar a luz, tenía mis hormonas revolucionadas, y yo creo que cuando estás embarazada tienes unas expectativas de que vas a tener un hijo prácticamente perfecto, sano, guapo, listo, y lo primero es un jarro de agua fría, es mucho miedo, mucha angustia, mucho susto. Ahora qué va a pasar, ahora qué va a hacer, ahora qué será, muchos miedos, mucho miedo al principio. Yo tuve la suerte de tener a Paco al lado, y bueno, Paco fue realmente quien más me tranquilizó, quien más me apoyó y quien más estuvo conmigo, junto con nuestras familias, que reaccionaron genial, nos ayudaron muchísimo y nos siguen ayudando. Y Adriana, cuéntame, ¿vas al cole? ¿Y te gusta mucho? ¿Te lo pasas bien en el cole? ¿Cómo se llama tu cole? ¿Y qué haces en el cole? ¿Pero no sabes hablar? ¿No quieres hablar? ¿Eh? A ver, yo sé una cosa. ¿Cómo se llama tu profesora? Sonia. Ah, sabes hablar. ¿Y el colegio cómo se llama? Sí que lo sabes. ¿Y cuál es tu actividad preferida en el colegio? ¿Cuál es? Una casa. ¿Pintar una casa? Sí. ¿Y el recreo no te gusta? Sí. ¿Y del recreo qué es lo que más te gusta? De todo. Todo el recreo entero. ¿Y el comedor? Entero. Entero. ¿Te gusta la comida del comedor? Nos has dicho que uno de los objetivos de Up and Down es que los niños que forman parte de la asociación tengan un día a día como cualquier otro niño. ¿Es difícil el proceso de integración de un chico con síndrome de Down? Cuando nace el niño con síndrome de Down, pues todo son dudas. Afortunadamente, pues dispones de centros, en nuestro caso fue la Fundación Down Zaragoza, que te guían, te llevan de la mano y te hacen una tutorización casi milimétrica de lo que tienes que ir haciendo. Desde ese punto de vista es sencillo. Las ayudas, pues en estos tiempos de crisis, pues la verdad es que no son las ayudas más deseables, pues porque la verdad es que a todo lo que hace referencia a la dependencia y este tipo de situaciones, pues la verdad es que es muy difícil que te lleguen cosas, lo que llega es con goteo.
en el sentido de la burocracia y demás, no es difícil, porque tienes estos centros que te van asesorando y te van guiando. Desde tu perspectiva, ¿cómo reacciona la sociedad ante el síndrome de Down? Bueno, pues estamos en tiempos mejores de los que hemos estado, ¿vale? Hemos pasado en el plazo de 20 años o 30 años de que esos chicos no tuvieran ningún tipo de desarrollo personal a que estén integrados en mayor o menor medida en la sociedad, y aún nos queda camino por recorrer. Entonces depende mucho. Pero yo quisiera pues hacer más que cómo reacciona, cómo me gustaría que reaccione. Recuerdo un consejo que me dieron cuando nació Adriana, otra persona con más recorrido que yo en el mundo de la discapacidad, que me dijo, sobre todo, importantísimo, cero compasión. Cero compasión. Hay que normalizar la situación. Tienes síndrome de Down, como otros tenemos otras circunstancias, y no tienen que ser fruto de ay qué mágico, ay pobrecico, ay qué pena. No, 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 cero compasión, las cosas le van a costar más, las va a conseguir. Entonces la sociedad nos gustaría que intentara normalizar al síndrome de Down dentro de la sociedad, normalizarlo. Entonces, esto en la sociedad ocurre, pero no de una manera masiva. Entonces, la tendencia, yo creo que habremos ganado una batalla en el momento en el que toda la sociedad reaccione con normalidad ante esta discapacidad y ante cualquier otra. Y con una visión a largo plazo, ¿qué meta, qué objetivo tiene el padre de un niño con síndrome de Down? Pues cuando nosotros pensamos en Adriana a largo plazo, pensamos en la máxima integración en la sociedad, plena, por supuesto laboral, pero también social, que pueda tener el mayor nivel de autonomía y de integración posible. No sabemos cuál va a ser. Para eso estamos trabajando cada día y haciendo todas estas actividades para intentar que ella obtenga el mayor potencial posible, pero que se pueda valer por sí misma, que pueda ganarse la vida, que pueda tener su casa, ¿por qué no? Sus amigos, sus relaciones, su entorno propio. Es decir, no ponerle ningún techo a su desarrollo, y luego las circunstancias que vayan llegando pues ya veremos a ver cuáles son, ¿no? Pero desde luego no limitamos, límites cero a lo que pueda conseguir Adriana, y para eso estamos trabajando, y luego pues ya veremos a ver lo que conseguimos, ¿no? Pero desde luego el tiro, intentar tirarlo lo más alto posible y luego a ver a dónde llegamos. En busca de respuestas nos desplazamos a la Fundación Down Zaragoza. Esta institución realiza programas de integración de personas con discapacidad intelectual, especialmente de síndrome de Down. Nos reunimos con Lourdes Roda para que nos explique el funcionamiento y el objetivo de esta entidad. ¿Qué opinas de la integración de personas con discapacidad intelectual? Bueno, pues creo profundamente en eso, porque si no, lógicamente no estaría trabajando aquí. Para mí es una cuestión de derecho y de justicia social. Lo que pasa es que sí que creo que nos queda mucho por avanzar. Se va avanzando a nivel legislativo, a nivel de asegurar una serie de derechos de estas personas, pero lo que es el cambio real, aunque se va produciendo, todavía sigue muy en pañales. Pues porque al final seguimos tratando a las personas con discapacidad intelectual como si fuesen eternos niños, y es un poco su demanda, y también es un poco la razón por la que en muchas ocasiones no funcionan bien las cosas. Quiero decir, cuando hablamos, por ejemplo, de inserción laboral, que es como lo que todas las familias quieren conseguir y es como el indicativo del éxito en un proceso de desarrollo de una persona, ¿no? El llegar a trabajar en una empresa normalizada. Pues en realidad queremos disfrutar de todos los derechos que implica ser trabajador, es decir, tener tu puesto de trabajo, resultar útil, cobrar un sueldo, pero a la vez demandamos una serie de ventajas o de trato especial que no se nos da al resto de trabajadores. Pues entender que hay unos horarios especiales o que traten con más cuidado a su hijo. Esto en el fondo, ¿por qué ocurre? Pues porque las familias, incluso las familias, o sea, toda la sociedad, pero incluidas las familias, en muchas ocasiones los profesionales, no nos seguimos viendo como personas adultas, como personas que tienen un proyecto de vida y que tienen que desarrollarse íntegramente. No podemos decir solamente quiero que tenga un puesto de trabajo, pero en el resto de las áreas de su vida quiero seguir protegiéndole, quiero seguir teniendo todo controlado, quiero seguir tomando las decisiones yo. Nuestro trabajo fundamentalmente consiste en eso, en que lo primero, que cada persona con discapacidad intelectual, antes de tener una discapacidad intelectual, es una persona, por lo tanto es un individuo
que tendrá en común con otras personas con discapacidad intelectual una serie de dificultades, pero que lo más importante es su individualidad. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque igual que tú y yo somos las dos mujeres, somos las dos rubias, más o menos, o hemos nacido las dos en Zaragoza, tenemos una serie de elementos en común, pero luego seguro que si profundizamos hay muchas cosas diferentes. Pues con las personas con discapacidad intelectual también lo que ocurre es que como la sociedad o nosotros ponemos esa etiqueta y entendemos que todo el mundo es igual. Por eso desde aquí trabajamos con proyectos de vida y con proyectos de vida que engloben la totalidad de la persona. Es decir, es importante que esa persona pueda decidir qué es lo que quiere hacer con su vida a todos los niveles y que los que estamos alrededor podamos ser su apoyo para posibilitarle, para compartir con ellos nuestra experiencia, para compartir nuestros recursos, nuestro tiempo. Los profesionales pondremos metodologías, pero para que ella sea quien realmente desarrolle eso, dentro de la medida de sus posibilidades. Y cuando hablo de proyecto de vida estoy hablando, lógicamente, de una ocupación, un empleo. Hablo de ocupación porque a lo mejor en todos los casos su proyecto de vida no pasa por tener un empleo. Hablo de poder continuar su formación de manera permanente. Y cuando hablo de formación no hablo de la universidad, por ejemplo, ¿no? Que es algo que dicen, Pablo Pineda, la primera persona con síndrome de Down que ha ido a la universidad y que tiene una carrera universitaria, y para mí eso no es síntoma de nada, no es síntoma de éxito, ni de felicidad, ni de realización de su proyecto personal. Y además Pablo Pineda no representa a la mayoría de las personas con síndrome de Down, con lo cual, bueno, pues es algo anecdótico, pero no responde a la necesidad real. Hablo también de su deseo de dónde quieren vivir y con quién quieren vivir. Porque todos los demás, cuando vamos teniendo un empleo, cuando vamos teniendo relaciones, cuando vamos teniendo experiencia, nos planteamos que queremos independizarnos. En unas ocasiones lo hacemos compartiendo el piso con amigos, en otras ocasiones nos vamos al extranjero, en otras con una pareja, o en otras nos vamos solos. Pero estas personas, para poder realizar eso, necesitan apoyos y necesitan que aseguremos su capacidad y su derecho a decidir qué es lo que quieren hacer. Hablo de poder tener pareja, de su expresión y orientación sexual. Hablo de los amigos, de tener la capacidad de decidir quién quieren que sean sus amigos, qué es lo que quieren hacer con ellos. Hablo de todas las cuestiones que son muy importantes y me estoy dejando muchas más. Entonces, para mí, cuando alguien dice, pues es que esta persona ha conseguido un empleo, está trabajando, y ya es algo de lo que nos sentimos todos muy orgullosos. Nosotros somos los primeros que estamos peleando y luchando por eso, pero siempre que esté dentro del proyecto de vida de la persona y siempre que sea una faceta más de un desarrollo integral. Es decir, las familias, nosotros, todo el mundo, tenemos que entender que ellos tienen derecho a decidir en qué gastan su sueldo, tienen derecho a decidir si quieren continuar en un trabajo o no, tienen derecho a decidir quiénes son sus amigos, aunque no nos gusten, aunque no les veamos una buena influencia, aunque todo eso es importante tenerlo en cuenta. Lógicamente no les vamos a llevar a un precipicio y a decirles, sí, todo lo que tú quieras lo puedes hacer, porque hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, que en muchas ocasiones tienen una visión pues muy reducida de la realidad, la falta de experiencias, la falta de posibilidades de equivocarse, de decidir, hace que idealicen mucho lo que implica tener una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ayudarles y vamos a acompañarles en ese proceso, pero nuestro guía, el que tiene que tomar las decisiones es él. O si nos dice, no, me quiero ir a Nueva York yo solo, pues hombre, no le vamos a decir, sí, vete a Nueva York. Tendremos que hacer un trabajo previo para que él mismo vea que quizá no es capaz de irse solo a Nueva York y o tiene que cambiar ese proyecto o tiene que buscar los apoyos necesarios para poder conseguirlo, o tenemos que hacer un trabajo intensivo para poder prepararlo y para que se lleve a cabo. ¿Qué supone para ti trabajar con estas personas, para tu día a día? Supongo que es un poco también que te llena como persona. Sí, claro. Hay veces que, como soy un poco quejica, digo, podía dedicarme a vender zapatos, que la dificultad está en si no le vale un 37, sacar un 38. Pero si soy sincera conmigo misma, soy consciente de que no es así. Y de que bueno, yo creo que a estas personas y a sus familias y el contacto con todas las personas que trabajamos con ellos, a mí me ha permitido crecer como persona muchísimo.
y el trabajo, que es algo que ocupa muchas horas de nuestra vida, que lo hacemos pues porque necesitamos vivir y necesitamos un sueldo y todo ese tipo de cosas. Si además le puedes añadir que le encuentras un sentido, que ayudas a que la realidad se transforme y sea más como tendría que ser y no como es, pues eso enriquece muchísimo y te ayuda a seguir en el día a día y a no dejarte vencer por las dificultades, a disfrutar, a aprender. Para mí yo creo que es una de las cosas mejores que me ha pasado y las que no me arrepiento en absoluto. Tras comunicar nuestro objetivo de profundizar en esta realidad, la integración de la discapacidad intelectual, la Fundación Down Zaragoza nos ha facilitado una serie de contactos con ayuda de los cuales podremos conocer diferentes testimonios y puntos de vista. José Luis, o Chapi para los amigos, tiene inteligencia límite. Ve reducidas sus capacidades cognitivas aunque tiene la capacidad para tener un alto grado de autonomía. Su situación es compleja, está en el límite entre las personas con discapacidad y las que no la tienen. Es un claro ejemplo de superación y de evolución personal. Está trabajando en supermercados día, compite en el atletismo obteniendo muy buenos resultados a nivel nacional y compatibiliza sus entrenamientos diarios con el resto de obligaciones. Tiene amigos con los que organiza y disfruta de su ocio. Tiene novia también, se llama Sandra, también con inteligencia límite y con quien tiene una relación afectiva con la que se complementa y se entienden muy bien. Bueno chicos, muchas gracias por venir y por quedar con nosotros. Voy a empezar a haceros alguna pregunta. Voy a empezar por ti, José Luis. Me han dicho que te llaman Chapi también, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo es? Pues es más por el apellido que le ha cortado. Digamos, es Chapi. En vez de llamarme Chaparro, me llaman Chapi. Chaparro, ¿no? Más corto. Vale. Y me han informado de que eres deportista, ¿no? Y sí. Bueno, en tu chaqueta lo podemos ver también. Sí, sí. Y yo entreno 5 días a la semana por ahora ya no entreno tanto por lo del trabajo y demás. Y he estado en nacionales, en campeonatos internacionales. He ganado campeonato de España en de longitud, en carreras de velocidad como 200. Y luego en lo que es el internacional, he sido subcampeón del mundo en rebote 4x200 y al año estoy campeón de Europa en rebote 4x200 también. ¿Y de trabajos cómo estás? ¿Has trabajado? ¿Trabajas actualmente? Sí, he trabajado de jardinero y estuve también en un almacén en Mercacorreas, en Zaragoza. Y luego ya estuve 4 años sin hacer nada y hasta que he vuelto a trabajar en el día. ¿En día? Sí. ¿Y qué haces en día? ¿Estás de cajero? Ya estoy poniendo y más de poner ese ordenador y planteando pasar lo de fecha de caducidad más próxima adelante y la que tiene más lejana atrás. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí, ¿Te mucho. gusta más que los anteriores o...? Me gusta más este, sí. ¿Te gusta, Sandra? ¿Y Sí. de ti qué nos cuentas? ¿Has trabajado o trabajas actualmente? Pues estuve trabajando en el campo Trillas 3 años y luego se me acabó el contrato y ya no pude seguir. Y ahora mismo no Ahora trabajas. no trabajo. ¿Y te gustaba tu trabajo? Sí, se me daba bien. ¿Te gusta tener tu tiempo libre? Pues me gusta leer, escuchar música, ir al cine. Bueno, Sandra, ¿y qué autores o libros te gustan? Pues he leído el diario de Rafa. Y en cuanto a música, ¿qué grupos musicales o qué tipo de música es tu favorita? La oreja de Van Gogh. ¿Y nos podrías decir una canción que te guste mucho de La Oreja de Van Gogh? París. París. ¿Y has ido a algún
concierto de la Oreja de Van Gogh alguna vez? Sí, fui hace un par de años. ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien, muy positiva. Me ¿En encantó. Zaragoza? Sí, en la Plaza del Pilar. Bueno chicos, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Ha sido un placer escuchar vuestra historia. Y nada. Marta es una joven con síndrome de Down de 30 años. Dentro de su proyecto vital el empleo era algo muy importante. Vivía en Andorra de Teruel, lo cual limitaba muchísimo sus posibilidades de acceder a un empleo en una empresa ordinaria. A lo largo de 9 años ha estado haciendo prácticas en el centro de tercera edad de su pueblo, a pesar de saber que no había posibilidades de ser contratada. Sin embargo, ha seguido yendo a trabajar con el afán de seguir aprendiendo y sentirse útil. En la actualidad, trabaja en Schindler. Tanto ella como su familia han cambiado su residencia, apostando de forma clara por conseguir que el proyecto de vida de Marta se lleve a cabo. Su integración en la empresa ha sido muy positiva y la satisfacción de sus jefes y compañeros, así como de la propia Marta, es muy alta. Bueno, buenas tardes Marta. Buenas tardes. Nos has contado un poco ya tu caso, que estuviste en primer lugar trabajando para el hogar del jubilado. Sí. Y nos interesa saber qué motivación tenías para iniciar una experiencia, ¿no? Iniciar a trabajar sabiendo que no ibas a poder ser contratado. Bueno, lo que más me motivaba en el trabajo anterior es que tenía ahí los compañeros, que más me motivaba era eso, y también me motivaba con ganas de trabajar. ¿Había buen ambiente de trabajo? Había muy buen ambiente, tengo relación con ellos también. Lo que para no ser contratada es que ha sido solo un contrato de prácticas. Querías también un poco vivir la experiencia Entonces, saber un poco la experiencia que hay allí también, pero bueno. ¿Y cómo recuerdas los primeros días en el hogar del jubilado, en tu primer trabajo? Estaba un poco nerviosa porque era un trabajo que más, bueno, me gusta trabajar y además de ser que me gusta trabajar, porque es que había buen ambiente. Y como soy un poco tímida y vergonzosa, pues luego gracias a ese trabajo me abría un poco más. ¿Te ayudó me ayudaron gente que estaban ahí también, pues me ayudaron a abrirme un poco más independiente y responsable. ¿Y cuándo comenzaste a venir aquí a la Fundación Down Zaragoza? Bueno, eso ya ha sido muchos años porque creo que no me acuerdo, porque fue como ayer cuando entré, pero claro, yo empecé primero primero empecé con ocio, tiempo libre, o empecé con un curso con Lourdes Roda. ¿Sí? Y luego ya con un seguimiento laboral y luego ya ocio. ¿Y te gusta tu actual trabajo en Schindler? Sí, mucho. ¿Te apoyan los compañeros? Sí, cada día me están apoyando un poco más, pero como ya lo hago todo bien yo sola, más o menos. ¿Y cómo te desplazas hasta Schindler? Voy en un autobús de la empresa, hay varias rutas de autobuses y ahora voy en autobús. Bueno, al principio, cuando yo empecé a trabajar en Chile, Javi me acompañaba, pero cuando ya me quitaron el apoyo, ya iba yo sola. ¿Y cuáles son tus funciones principales dentro de Mis Schindler? funciones principales estoy entre 2 departamentos, calidad y recursos humanos, y luego hago también la correspondencia, la valija, la hago todas las mañanas, y estoy entre calidad y recursos humanos, lo que ellos me mandan de tarea. ¿O las tareas diarias que...? Las tareas diarias. Más prioritarias. Trabajo mucho con ordenador, trabajo con Excel, metiendo datos y eso. Claro. Pero bien. ¿Y cómo llevan tus padres esto de que te hayas venido a vivir a Zaragoza? Mis padres están muy contentos. Si yo estoy contenta, ellos también están contentos. O sea que mi padre está fijo aquí conmigo. ¿Lo ves todos los días? Nos vemos todos los días. Mi madre se va a mitad de semana, sobre todo a cuidar de sus padres. Y yo salgo a la 1:30, me vienen a buscar y ya me voy para el pueblo con mi padre. Es un día, mi madre se va el jueves por la mañana y yo me voy por la tarde. Salgo a la 1:30 y ya como en el pueblo. ¿Y qué haces los fines de semana en tu tiempo libre? Me gusta salir con las amigas y luego me gusta ir a pueblos, soy muy de familia, muy familiar. Carlos es un joven de 21 años con síndrome de Asperger. Actualmente está de prácticas en BBVA, donde demuestra un gran interés y muchas ganas de aprender.
Su familia ha hecho una apuesta importante por él y desde muy pequeño han tratado de dotarle de recursos para posibilitar una adecuada integración social y una vida lo más autónoma posible. Carlos se siente completamente realizado. Su trabajo en el banco le encanta, toma la iniciativa para aprender cosas nuevas, valora la oportunidad y se esfuerza por hacerlo cada vez mejor. Es totalmente consecuente con el compromiso que se le exige. Bueno, Carlos, cuéntame, ¿qué te parece esta nuestra facultad? Me encanta, es todo bonito y muy original. Me gustan los edificios estos antiguos del siglo pasado que aún se conserven y aún tengan de utilidad. Muy bien, ¿y cómo ves? ¿Te gusta, te llama la atención la vida universitaria? ¿Te gustaría estudiar una carrera? No, de momento no, porque solo me conformo con los estudios que tengo y donde estoy estudiando y me gusta trabajar. Bueno, me han dicho que estás haciendo unas prácticas en BBVA, que eso no es moco de pavo. Cuéntanos qué haces, a qué te dedicas en las prácticas. Administración, temas de archivar documentos. Estoy moviendo unas tarjetas y unos tabularios a las cuales tengo que rellenar los datos de los clientes y los guardo en un armario donde, bueno, no es un armario, es un almacén pero pequeñita, y ahí los dejo hasta que vengan los clientes a buscarla, que tienen que venir ellos mismos, pero si se va acumulando y no vienen, pues descubrimos la opción de mandarlos por correo y enviarlos a sus domicilios. Muy bien. O sea, ¿y cuánto tiempo llevas allí? Pues llevo 6 semanas. ¿Cuáles son un poco tus aficiones? Temas de culturas. Temas culturales, como que arte, pintura... Más bien de construcción, como de evolución, no evolución del mono al hombre, sino evolución como ha ido construyéndose las tecnologías. Las de antigua, cuando no había órdenes ni nada, pero se apañaban muy bien con los barcos de vela, y luego ha ido desarrollando y aumentando más hasta en la actualidad, con los coches, aviones y ahora. O sea, ¿te gusta? ¿Y todo el tema tecnológico de ordenadores y tal, te gusta también? ¿O...? Más bien tecnológico de lo moderno, también de lo antiguo, como por ejemplo como los trenes que se usaban de carbón, como el metro, porque con los pocos recursos que había en las épocas pasadas se apañaban muchos recursos. Es decir, que el que inventaba algo nuevo era un nuevo más. O sea, ¿y entonces lees muchos libros y tal para informarte de estos temas o películas? No, solo leo libros, pero muy pocos. Suelen ser historias más de guerra, otras de evolución de tecnológica, como te he dicho. Otras que me gustan son de aventuras. ¿Lees libros de aventuras? Sí, cuando iba a la fundación de FA leía los libros porque era obligatorio, pero desde entonces ya no leo libros. Aunque tengo planteado leer un libro, pero aún no tengo decidido cuál libro quiero leerme. ¿Y sobre temas políticos? ¿Te interesa la política? ¿Qué piensas sobre la política actual? Pues opino la política que está bien, pero ahora como ven la gente, algunos lo ven como que no ven con las condiciones, es decir, que no hacen cada uno su deber, que su deber es mantener y dirigir un país. Yo, claro, a mí la política me interesa, pero yo no soy de ningún partido, ni de PP, ni PSOE, ni Podemos, yo no soy de ninguno. Yo al presidente que ponga, me da igual de qué partido sea uno que sepa dirigir y mantener un país. Yo no soy de ningún partido, yo solo al que pongamos frente al Estado y al mundo entero, que sepa, que tenga capacidad de dirigir las condiciones en su puesto. O sea, tú buscas un tío competente y que sepa hacer las cosas, da igual el color del partido que sea, ¿no? Yo solo me fijo más por la capacidad y no por la palabra, porque cualquiera puede decir que prometo todo, pero a la hora de la verdad ya nos hacen la puñalada. Está muy bien, tienes las ideas muy claras. Oye, no sé si te lo han dicho alguna vez, pero te das un airecillo a Pablo Iglesias, ¿te lo han comentado? Me lo dicen muchos. Pero que conste en mi defensa que yo ya tenía esta coleta mucho antes de que este saliera, entonces es el que se acopió de mí. Se ha copiado Pablo Iglesias, que conste en acta. Bueno, y Carlos, cuéntame, ¿cómo es tu relación con tus amigos? ¿Tienes muchos amigos? Bueno, muchos no, ni muchos ni pocos, pero bien. O sea, los que tienes son buenos amigos, ¿no? Que es lo que importa. ¿Y qué soléis hacer? ¿Quedáis por ahí? ¿A dónde soléis ir? Se hacen planes de quedar, pero yo no quedo con ellos porque me cuesta relacionarme. ¿Sí? Pues no lo parece, ¿eh? Yo aquí te estoy viendo impecable. Entonces, ¿quedas mucho con tus viejos amigos? De salir no, pero a veces donde hago teatro sí estoy con ellos. ¿Aquí haces teatro también? Sí, en la Fundación de FA, donde estudiaba antes, hacían actividades como de bailes, teatros, pinturas y luego temas de bailes y teatros. A final del curso
lo que hemos ensayado lo ponemos al público. Oye, ¿y entonces qué papeles te solían dar a ti? De protagonista seguro, ¿no? En el primer año me daban un papel y hacía, ya no me acuerdo, pero luego, luego tuve que hacer 2 papeles porque el que hacía el segundo papel no pudo venir por razones personales, entonces me dijeron a mí para hacer 2 papeles. 2 papeles a la vez. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Difícil, pero me salió muy bien. Muy bien. Al final aplausos y el público volcado, ¿no? Para terminar, Carlos, ¿cuál es tu sueño? Trabajar en administración. Trabajar en administración. ¿Y dónde? ¿En algún tipo de empresa en concreto o...? Me gusta más trabajar en una empresa grande, en cualquier empresa grande, tanto sea como en el VA que estoy en prácticas o en Ibercaja o en el Corte Inglés. Muy bien, Carlos. Oye, agradecerte enormemente que hayas participado en esta actividad. Muchas gracias por colaborar con nuestro proyecto y esperamos que lo hayas pasado bien. Un placer también a ti por invitarme. Manolo, el padre de Carlos, muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Nos gustaría hacerte unas preguntas en relación con Carlos. En primer lugar, ¿cómo es tener un hijo como él? Pues Carlos es el segundo hijo que tenemos una hermana. Es diferente, pero al mismo tiempo es un motivo de superación, porque al no ser un chico, entre comillas, normal, te plantea problemas que son una lección de vida. No hay ningún problema en el día a día, es una experiencia positiva que te enriquece como persona. ¿Qué es lo que tú ves que más le motiva en el día a día a Carlos? Aprender. Tiene una capacidad enorme para aprender, tiene un interés, él mismo se plantea retos, va a veces con preguntas que resulta difícil de responder, dadas sus características, porque hay que tener en cuenta que tienes que explicarle de una manera entendible para él y resolver en lo posible esas dudas que tiene de futuro. ¿Y cómo es tu relación con Carlos? La relación con Carlos es muy afectuosa. Es un chico que tiene una dulzura muy grande, es muy cariñoso, se hace querer por todas las personas con las que trata. En el día a día vivir con Carlos es muy fácil porque él es un chico muy agradable en su manera de comportarse. Y como padres, ya te digo, al ser el segundo hijo, es una experiencia muy enriquecedora como persona. ¿Lo ves muy independiente? ¿Dirías que está muy integrado a nivel social? Sí, cada día más. El tema de los compañeros, el tema del día a día, ahora con las prácticas del BBVA se está abriendo mucho más y yo tengo fundadas esperanzas, yo y su madre, tenemos serias esperanzas de que este paso que hemos dado juntos va a ser muy enriquecedor para él y va a facilitar su integración en la sociedad, tanto a nivel laboral como persona. Nos ha dicho él que uno de sus sueños era llegar a una gran empresa y ser capaz de mantenerse. ¿Cómo lo ves tú como padre? Yo lo veo capaz. O sea, estamos dando los primeros pasos en este ámbito de inserción laboral, pero como te digo, o sea, está respondiendo muy bien a las expectativas que tanto la Fundación como nosotros teníamos con él. Y sí, yo no le pongo techo. Yo no le pongo techo porque lo vemos muy capaz. Estos son solo unos pocos testimonios de los miles que existen. Podemos ver cómo las diferencias que podíamos considerar en un principio se ven reducidas a la hora de forjar proyectos vitales. Trabajo, parejas, amigos, deporte. No hay diferencias. Todos buscamos emprender y encajar de la mejor manera posible en un proyecto común para todos. La vida.